Buenos días, profesora, ¿cómo está? Le haré la presentación de lo que es las similitudes y diferencias de los lineamientos de creación de programas de educación superior en cuanto a la administración y planificación, de entre Colombia y Panamá. Entonces, vamos a empezar con lo que es la educación superior. La educación superior es el principal camino para el desarrollo profesional, donde a través de ella existe un fuerte impacto económico, laboral, familiar, social y el crecimiento global de la sociedad. Entonces, donde empezamos a enmarcar como la educación superior como uno de los índoles más importantes en estos momentos, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede regular o qué ley regula la educación superior tanto en Panamá como en Colombia? Entonces vemos que en Panamá está la ley 47 de 1946, en la que organiza la educación con las adiciones y modificaciones introducidas por la ley 34 del 6 de julio de 1995. Este decreto que manda, por lo cual se reglamenta el funcionamiento de centros de enseñanza superiores y oficiales y particulares. Ahora, miremos cómo fue en Colombia. En Colombia fue la ley 115 de 1994 la que reguló la educación y, re, el, y es la que recluta el sistema educativo del país. La ley 30 de 1992 constituye el principal rasgo que define y da entidad al campo de acción académica para ofrecer programas de educación superior de una u otra modalidad. Podemos ver también cuál es la entidad encargada. En Panamá es el Ministerio de Educación, sus siglas serían MEDUCA, y en Colombia es el MEN, el Ministerio de Educación Nacional. La educación superior, en los niveles de educación, está en Panamá, es preescolar, educación básica general, educación media y educación superior, dura mínima 4 años. En Colombia también tenemos algo similar, donde está preescolar, básica general, media vocacional y la educación superior, que también es una duración mínima de 4 años. Los tipos de educación. Entonces, en Panamá hay subsistemas que regulan los niveles antes mencionados. En Colombia está la educación formal y no formal. Y sus sistemas no regular, educación básica, alfabetización y educación inicial. Ahí podemos ver una gran diferencia entre los tipos de educación en cuanto a Colombia y Panamá. Las características fundamentales. Entonces podemos ver que la educación es un derecho y un deber como la persona humana. ¿Qué similitud o qué diferencia tiene Colombia con eso? Que Colombia también han empezado a que en la Constitución Nacional Colombia sea un derecho y un servicio público la educación, que si asigna más de 6% del presupuesto al gasto público de la educación, aquí en Colombia sí es un poco menor, se asigna un 4% al gasto público en la educación y eso sí es delicado. La educación es muy accesible para la gran masa de habitantes que puedan aprovechar los servicios. La educación básica primaria es totalmente gratuita, mientras la secundaria se pagan algunos derechos, cosa que no debería ser así, debería ser totalmente gratuito todo. Los principios de la educación. En Panamá, la educación al servicio se fundamenta en principios cívicos, étnicos y morales, que afirman la justicia y libertad con igualdad de oportunidades que conducen al desarrollo social y contribuyen al fortalecimiento de la cultura. En Colombia, la educación formal en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente. Entonces, aquí podemos ver cómo en Panamá y en Colombia se fundamenta la educación como un principio vital para las personas. ¿Para qué? Para la creación y para la posterior superación de cada uno de ellos en diferentes ámbitos, cultural, científico. Fortaleza sobre la educación. Panamá. Panamá cuenta con instituciones centros reconocidos de nivel nacional e internacional. En Colombia en las últimas décadas se hizo extraordinario avances para facilitar el acceso a la educación superior, aunque todavía hay ciertos retrocesos en cuanto a cobros y manejos en cuanto a los accesos a la educación superior aquí en Colombia. Existen de convenios de intercambio de conocimientos entre universidades en Panamá. Aquí también en Colombia existe diversificación de modalidades y niveles de educación con el consecuente desarrollo curricular. Aquí también se hacen intercambios. Se ofrecen sistemas para asegurar la calidad de los procesos tales como ISO 9000. En Colombia tenemos la aplicación de ofertas educativas para la creación de educación abierta y a distancia. Ahora, debilidades sobre la educación.
En Panamá, la oferta de programas no son acordes a las necesidades del mercado. Es escasa la cultura de investigación y desarrollo, los planes de estudio están desactualizados, la falta de interés del gobierno por la empresa privada para invertir en los trabajos de investigación. En Colombia actualmente solo existen 30 instituciones acreditadas en el país. Incipiente desarrollo de la investigación y los estudios del posgrado, se presenta una desorganización en la estructura organizativa del Estado. ¿Qué retos tiene la educación en Panamá? En Panamá sería mejorar la calidad de los recursos humanos y mayor inversión en la investigación y desarrollo. En Colombia sería, es necesario reforzar el sistema de aseguramiento en la calidad. Otro reto que tiene Panamá es la creación de programas educativos que vayan acorde a la demanda laboral. Y otro de Colombia sería la competitividad en cuanto a calidad de los procesos. Panamá, la participación de la empresa y las universidades para el desarrollo profesional, y un reto muy importante en Colombia sería el mejoramiento en la comunicación entre la universidad y el sector productivo, para que haya más acorde a la mano y saber que las universidades están dando contenidos que en realidad en el sector productivo se van a necesitar. Otros retos. Retos. Entonces, en la educación superior los retos se van basando según que la creación de programas educativos que hayan acorde a la demanda laboral actual, y aquí en Colombia también se está haciendo eso, se está mejorando la comunicación entre las universidades y sector productivo. Conclusión, en Panamá la educación se fundamenta en principios cívicos, éticos y morales, afirmando la justicia y la libertad. En Colombia se basa el derecho en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del trabajo y la creación. Entonces, profe, esas serían como tal las diferencias entre la educación superior entre Colombia y Panamá, a, dándole algunas diferencias entre lo que se maneja actualmente en Colombia y pues cómo se manejan las cosas en Panamá. Espero haber cumplido lo indicado en la actividad y quedo atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias por su atención prestada. Dios la bendiga.